Hola amigos, bienvenidos a Ryusei Comics. Aquí les traigo Absolute Superman número 20, con guión de Jason Aaron y arte de Rafa Sandoval. Aquí está la lista de reproducción, espero que les guste. La historia comienza en el pasado. Talia al Ghul interpela a Carter Hall, Hawkman, con una pregunta directa. Le ha llegado la información de que tuvo la oportunidad de matar al Superboy y quiere saber por qué sigue vivo. Carter le dice que ella no lo entiende, que su Parasite, su parásito, había logrado inmovilizarlo, pero también había atrapado a toda la población de Metrópolis. Que Superman hizo algo que él no sabe cómo describir, algo que le permitió salvar a millones de personas. Talia lo corta, no quiere escuchar más. Le dice a Carter que ya es demasiado tarde para que finja tener conciencia, que si lo que busca es un aumento, que lo pida directamente, como un hombre, pero que, mientras tanto, tiene un trabajo pendiente que completar. Añade que quiere a ese alienígena enterrado junto a Oliver Queen y junto a todos los demás cuyos nombres ya ha borrado de su memoria. Talia y sus Peacemakers se marchan, dejando a Carter en su auto, con el dinero sobre el capó. Cierra los ojos por un momento y se pone a recordar. Mientras recorre los pasillos del Museo de Historia Natural de Metrópolis, reflexiona sobre lo que significa ser arqueólogo, no olvidar. Recuerda a quienes se entregaron sin resistencia y a quienes no lo hicieron. Recuerda también cada dólar que ha sacado de manos de monstruos millonarios como los Al Ghul. En el interior del museo, un letrero sobre la pared indica que esa ala fue posible gracias a una donación anónima. Y cita a George Santayana. Los que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Carter admite que antes solía dormir bastante bien, que se iba a la cama convenciéndose de que todo valía la pena. Pero nadie está completamente limpio, al menos nadie que siga con vida. Afirma que si alguien quiere sobrevivir en este mundo y hacer algo de bien de verdad, tarde o temprano tiene que ensuciarse, y cuanto antes lo acepte, mejor. Pasó los últimos 80 años hundido hasta el cuello en esa sociedad, sin dejar de repetirse que era uno de los buenos. Finalmente, mientras deja el dinero y se marcha, concluye que eso fue antes del día en que todo cambió. El día en que comenzó el reinado del Superman. Nos movemos al presente. En una playa, la confrontación de los superhombres ya está en marcha. Superman le pregunta a Hawkman qué diablos está haciendo allí. Hawkman le responde que está intentando hacer lo que él, a juzgar por las apariencias, no puede. Poner fin a ese sinsentido. Hawkman se dirige entonces a Ted Adam y le dice que conoce su historia mejor que nadie, que sabe todo lo que ha vivido. Le ofrece ayuda para encontrar su camino en ese extraño mundo nuevo. King Shazam mira el casco y las alas de Hawkman y le pregunta de dónde lo sacó, ya que los ha visto antes. Hawkman le pide que eso quede de lado por ahora y lo insta a acompañarlo, pero King Shazam lo interrumpe gritando que son mentiras. Un trueno de energía estalla desde el cuerpo de King Shazam, liberando una descarga masiva de rayos dorados que impactan en Hawkman. Lo llama peón de los Brainiacs y le exige saber dónde se esconden sus amos, amenazando con hacer que sus gritos los convoquen. Hawkman le responde que su egipcio antiguo está un poco oxidado, por lo que puede que la traducción no sea exacta, pero que se puede ir a freír chanchos. Como comentario, puedes reemplazar esta frase por el insulto de tu preferencia. El golpe de Hawkman retumba con fuerza mientras manda a King Shazam volando lejos. Les dice a Superman y Steel que el golpe ha sido suficiente para lanzarlo hasta la atmósfera superior, aunque eso no les dará mucho tiempo antes de que regrese. Añade que, cuando vuelva, él será el objetivo principal, por lo que ellos dos deben flanquearlo. El plan es golpear todos juntos con todo lo que tienen, y si la suerte está de su lado, al menos lo obligarán a esforzarse. Superman, confundido, le pregunta a Hawkman si realmente está ahí para ayudarlo. Hawkman responde que detener a tipos como King Shazam antes de que se vuelvan locos y destruyan medio mundo es exactamente lo que él hace. Superman contesta que Ted Adam está enfadado y confundido, y que sin duda representa un peligro para la gente de este planeta, pero deja una cosa clara. Pase lo que pase, no van a matarlo. Steel interviene para decirle que tiene razón, porque estarán muertos mucho antes de que lleguen a tener esa oportunidad. Superman le responde con una pregunta. ¿Y tú cómo te llamas? Steel se queda callado, pero Hawkman toma la palabra y comenta que él habla con su martillo y que le cae bien. Entonces escucha un estruendo. Hawkman advierte que el rey está volviendo y les pide que sigan sus indicaciones. Si por milagro logran sobrevivir a esto,
La carne asada corre por su cuenta. Steel responde que es vegetariano. Superman añade que él se alimenta de luz solar. Hawkman maldice a la juventud de hoy. Los tres se lanzan al combate, dirigiéndose hacia King Shazam, que desciende envuelto en un estallido de relámpagos. Hawkman piensa que el trueno que generó fue tan brutal que en Indonesia llegó a registrarse como un 6,3 en la escala sísmica. Números récord de tornados arrasaron a Australia, torbellinos negros, como el azabache, cargados de arena mágica, capaces de convertir el acero de carbono en niebla en cuestión de segundos. Sin embargo, no murió ni un alma. Los vuelos fueron suspendidos en medio planeta, mientras granizos negros, del tamaño de Subarus, convertían una docena de aviones en yunques sin alas. Y aún así, todos aterrizaron a salvo. Múltiples satélites fueron expulsados de su órbita. Las autoridades sospecharon de algún tipo de supertormenta solar cada 1000 años. Pero no era ninguna catástrofe natural. Eran solo ellos, protagonizando la mayor pelea a puñetazos que el mundo había visto jamás. Fue lanzado a través de montañas enteras, apuñalado docenas de veces con rayos de relámpago y golpeado hasta el punto en que casi podía jurar que sus sesos se le salían por las orejas. Recuerda también cómo golpeó con su masa la cabeza de ese bastardo hasta que el impacto le rompió sus propios brazos, pero no dejó de blandir el arma. El tipo enmascarado tenía agallas, eso se lo reconoce, y un martillo que golpeaba como una ojiva nuclear. Pero era un hombre con armadura, intentando doblegar una tormenta. Vio a Superman recibir golpes que eran como bombas atómicas en plena cara y seguir adelante. Quizá era la altura o todo el daño acumulado en la cabeza. Pero por un momento ahí arriba empezó a creer la cosa más disparatada. Creyó que podían ganar. Por un segundo. Luego vemos a King Shazam avanzando entre una tormenta oscura, con los cuerpos de sus adversarios dispersos a su alrededor. Declara que no son más que un usurpador y sus lacayos, y anuncia que colgará lo que quede de sus cadáveres desde las nubes como señal de lo que está por venir, la señal de que la profecía, por fin, se cumplirá. Hawkman suelta una pequeña risa y se burla de la profecía. King Shazam le pregunta si encuentra algo gracioso. Hawkman le responde que sí, y le dice que, aunque es tan viejo como las montañas, sigue siendo tan tonto como una piedra. Superman le advierte a Hawkman que su actitud no está ayudando, pero King Shazam lo ignora y le dice a Hawkman que no sabe de lo que se está burlando, y le explica que se refiere a la antigua profecía pronunciada por... Pero antes de que termine la frase, Hawkman lo interrumpe para completarla él mismo, pronunciada por un Phantom Stranger que prometió la llegada de un salvador. King Shazam le pregunta cómo lo sabe. Hawkman le responde con otra pregunta: ¿quién cree que lo encontró en esa tumba? Luego, mientras se ven imágenes de los orígenes de King Shazam, Hawkman revela que fue él quien descifró los jeroglíficos por primera vez. Narra la historia de Tet Adam, el esclavo de la Blackland, la Tierra Negra, que deseó ser rey y cuyo deseo fue concedido por los magos de la Redland, la Tierra Roja. Pero ellos no eran magos, eran brainiacs, traficantes de armas interplanetarios dedicados a experimentos perversos. En él emplearon un artefacto conocido como la Father Box, la caja padre, cuyo origen resultaba desconocido incluso para ellos mismos. Le dijeron que le transmitían los poderes de los dioses, recitando los nombres de algunas deidades al azar mientras se reían entre dientes. Para activar esos poderes, le dieron una palabra mágica, la palabra que cambiaría su vida para siempre: Shazam. Así, mientras vemos a Tet Adam transformándose por primera vez en King Shazam, Hawkman concluye que esa fue la palabra que cambiaría el mundo. Los días que siguieron fueron algo digno de contemplar. El planeta nunca había visto nada igual. Puso fin a la esclavitud en una sola tarde y, de haber tenido una semana más, quizá habría cambiado el curso entero de la historia humana. Pero el mundo ya tenía sus gobernantes y la Justice League, la Liga de la Justicia, no tenía intención de compartir el poder. Como comentario, esta es la Justice League de hace 3000 años. No se sabe quiénes son, pero las teorías abundan. La de abajo podría ser Absolute Raven Dragon, que también podría ser Phantom Stranger. El que se parece a Doctor Strange podría ser Tempest o Arion, ya que no creo que sea Absolute Aquaman. Y en la mano lleva el tridente de Poseidón, que hemos visto en Absolute Wonder Woman. El de arriba podría ser Absolute Vandal Savage, o quizá Beast Boy, aunque The Boy no tiene nada. Hawkman
Hawkman le recuerda a King Shazam que, tras sus grandes hazañas, cuando en el 8º día descansó, fue traicionado y que la misma Fatherbox que le dio sus poderes fue usada para aprisionarlo y enterrarlo vivo. Durante 3000 años permaneció ahí creyendo que era una especie de salvador profetizado. Le pregunta si recuerda esa profecía, la del tipo que iba a salvar el mundo, la del que portaba el poder del cielo y el polvo de su hogar a sus espaldas. Y le deja claro que eso nunca fue sobre él, siempre fue sobre Superman. En ese momento, Superman se libera y se lanza contra King Shazam, golpeándolo en el rostro. Hawkman le explica que, mientras sus poderes han estado causando estragos por todo el planeta, Superman es quien ha estado volando para asegurarse de que nadie muriera. Finalmente, concluye que, aunque es un chico que todavía no sabe cómo dar un golpe decente, ya ha logrado algo que consideraba lo más imposible que jamás podría haber imaginado. Ese maldito chico consiguió hacer que creyera. King Shazam coge a Superman del cuello y le pregunta a Hawkman si de verdad considera a ese debilucho el redentor prometido del mundo. Entonces empuña un relámpago que usa como lanza y lo clava en el hombro de Superman, agregando que, si eso fuera cierto, no sería capaz de hacer algo así. La lanza atraviesa el cuerpo de Superman, mientras que King Shazam sonríe y declara que así es como muere el falso profeta. Así es como muere Superman. En eso, Ted Adams suelta un grito de dolor y se pregunta quién lo ha atacado. Una criatura de color púrpura le ha mordido uno de los brazos. Superman reconoce a Parasite, a quien llama Sai, y este exclama que ellos muerden, solo un poquito, y quizá también mucho. Hawkman y Steel observan la situación. Hawkman exclama que no puede creer que esa cosa haya vuelto, y explica que se trata de algún parásito alienígena. Steel lo interrumpe diciendo que ya lo sabe, mientras piensa que estaba allí cuando ocurrió. Superman señala que Ted Adam está resistiendo el poder de Parasite. Hawkman se ríe de que le haya puesto un nombre. Luego le advierte que Ted Adam lleva 3000 años siendo Shazam, por lo que es más fuerte que todos ellos juntos, así que no les queda mucho tiempo. Hawkman empuña su masa, pero Superman le pregunta qué está haciendo. Hawkman responde que está aprovechando su oportunidad. Superman le recuerda que le dijo que no lo van a matar. Hawkman replica que quizá él no lo haga, pero que si hay algo que ha quedado abundantemente claro durante las últimas semanas es que él no es Superman, y lo golpea con su masa en el rostro. Luego se aleja, mientras Superman se recupera e intenta detenerlo. Hawkman reniega de la estupidez de los héroes de capa. Steel se le une y golpea a Superman en el pecho con su martillo, mientras le dice que quizá Hawkman tiene razón en esto, pero el golpe no le hace ni cosquillas. Superman le dice a Steel que puede escuchar las palpitaciones de su corazón, su presión arterial y su respiración, y la tensión en sus músculos. Steel responde que eso no puede ser verdad, aunque para sí mismo admite que es definitivamente verdad. Superman agrega que, quien quiera que sea, no es un asesino, y luego añade que Hawkman sí lo es. Hawkman le pregunta a Superman qué diablos le pasa. Shazam quiere partirlo por la mitad, y él pelea para protegerlo. Le pregunta también si tiene alguna idea de lo que significa para él estar allí luchando a su lado. Acaba de tirar su vida entera por la borda. 80 años de trabajo. Se supone que debía matarlo él mismo. Así que le ordena que se quite del camino y lo deje ayudarle. Steel se adelanta con un salto, mandando al diablo a los dos, y eleva su martillo para atacar a King Shazam. Por su parte, King Shazam se deshace de Parasite. Superman, horrorizado, exclama que Shazam lo ha hecho pedazos. Mientras King Shazam se lanza al ataque y golpea a Superman, Hawkman piensa que, si creían que la paliza era mala antes, lo que sigue lo supera con creces, porque Shazam estaba conteniendo su poder, y ya no lo hace. Luego vemos a los tres tendidos sobre una superficie helada, derrotados. Superman se pone de pie a duras penas y le pide a Hawkman que aguante, que se mantenga con vida, ya que irá a buscar ayuda en cuanto haya detenido al enemigo. Hawkman le advierte que no puede ganar. Superman insiste en que tiene que hacerlo. Hawkman le responde que su adversario ha estado incubando esos poderes durante 3 milenios y que es demasiado fuerte. Superman replica que encontrará la manera, pero Hawkman le corta y le pide que lo escuche. Señala la masa y le dice que la tome. Superman se niega, pero Hawkman le explica que está hecha de End-Metal, de Thanagar, y que en sus manos sería lo suficientemente poderosa como para destruir un planeta entero,
o al menos el cráneo de su enemigo. Superman responde que no puede. Steel comenta que no sabe nada sobre Nth Metal. Sin embargo, fabricó a Viola, su martillo, con Promethium puro, y funciona gracias a una estrella de neutrones en miniatura alojada en su cabeza. Como comentario, en el universo principal de DC, el Promethium es el metal más fuerte que existe. Empezó como una aleación artificial creada por Steve Dayton, Mento, para fabricar vehículos indestructibles y, más adelante, regenerar tejidos mediante su energía ilimitada. Sin embargo, su capacidad para absorber y multiplicar energía también podría convertirlo en un arma capaz de destruir planetas e incluso el universo. Entre sus usuarios más conocidos están Cyborg, Deathstroke y Arsenal. Finalmente, agrega que, si uno quiere sobrevivir en este mundo, a veces tiene que darle al martillo. Luego vemos imágenes de Steel a punto de golpear a una vaca en el matadero, de Hawkman destrozando la cabeza de alguien con su mazo, y a King Shazam subiendo de nivel. Kal-El observa ambas armas en el suelo nevado y toma una decisión definitiva. Si aprecias lo que hacemos en Ariose Comics, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a LexP921. Pero antes de ver qué pasa después, nos movemos a Metrópolis. Lois Lane y Talia al Ghul se enfrentan en un combate brutal. Lois recibe un impacto que la derriba, y Talia le reprocha haber tenido la oportunidad de matarla y haberla dejado pasar. Le dice que andar con ese chico de granja la ha ablandado, y que es una suerte que su padre no haya vivido para ver esto. Le advierte que esta vez no hay ningún Superboy para salvarla, y que piensa dejarla convertida en un charco tembloroso de huesos astillados. Lois se pone de pie y le responde que está bastante segura de que es Talia a quien Kal-El salvó, y le ordena que se calle y pelee. Pero su frase queda interrumpida por una explosión que sacude el escenario. Es King Shazam, quien ha llegado para encontrarse con su padre, o sea, la Father Box. Esta se activa y ataca a King Shazam, pero él resiste y la toma con ambas manos, intentando destruirla, mientras grita que no dejará que lo entierre ni lo destruya. Eso no volverá a ocurrir jamás. Pero el polvo solar de Superman lo atrapa y lo aparta de su objetivo, sorprendiéndolo una vez más. Superman deja el planeta y se dirige a la luna, impactando en su superficie con violencia. King Shazam emerge con dificultad y Superman le advierte que no puede respirar, ya que están en la luna y no hay oxígeno allí, aunque él todavía conserva aire en sus pulmones superpoderosos. Le aconseja que lo guarde porque lo va a necesitar. Finalmente, aparece frente a él envuelto en su polvo rojo, y mientras lo golpea con ambas armas a la vez, agrega que jamás va a salir de allí, a menos que diga la palabra mágica. No sé si la palabra mágica es decir Shazam, o si quiere que se lo pida por favor. Supongo que lo primero. Ahí vemos a Absolute Steel Hawkman Superman, con el traje de Steel, y portando las dos armas, frente a King Shazam, que, por primera vez en toda esta pelea, yace tendido en el suelo. Este número me pareció de lo mejor que ha dado la serie hasta ahora. Es una pelea enorme, casi de principio a fin, pero no se limita a lanzar golpes, porque todo pasa por la mirada de Hawkman, y eso hace que cada momento tenga mucho más peso. Carter lleva 80 años trabajando para gente horrible, haciendo cosas que sabe que están mal y repitiéndose que, en el fondo, sigue siendo uno de los buenos. Lo que más me gusta es que Superman no lo cambia de repente, no deja de ser brutal, no abandona su forma de pensar y todavía cree que matar puede ser la solución más directa. Incluso golpea a Kal-El cuando intenta impedirlo, pero algo se rompe dentro de él. Por primera vez en muchísimo tiempo, vuelve a creer en alguien. Ra's al Ghul versión 2.0. La batalla contra King Shazam es una auténtica locura. Tiene esa energía de pelea de anime, donde todos se lanzan contra un rival que parece estar varios niveles por encima, y cada golpe da la sensación de que podría partir el planeta. Hawkman, Steel y Superman hacen un equipo rarísimo, pero sus diferencias son precisamente lo que hace entretenido verlos juntos. Carter está dispuesto a todo, Steel parece más práctico, y Kal-El se niega a cruzar una línea, aunque eso puede costarle la vida. También me gustó que incluyeran la historia de Ted Adam, y que lo hayan hecho en una página, porque ya había sido contada antes.
fue esclavo, recibió poderes de los Brainiacs, liberó a su pueblo y terminó traicionado y enterrado durante 3000 años por la Liga de la Justicia. Y si son Raven, Tempest y Beast Boy, estaríamos viendo los Absolute Titans, los Titanes, aunque es más probable que sean Trigon, Vandal Savage y Arion o algún antepasado de Aquaman. Por eso que le hicieron, se entiende perfectamente por qué King Shazam está lleno de rabia. Él se aferra a esa profecía, pero descubrir que nunca hablaba de él, sino de Superman, tuvo que dolerle más que cualquier mazazo. Kal-El vuelve a demostrar quién es, sin necesidad de dar un discurso. En esto me gusta más que el del universo principal. Se le siente mucho más humilde. No creo que veamos a nadie preguntando si es un pájaro o un avión. Mientras todos estaban intentando ganar, él estaba salvando vidas por todo el mundo. Por eso, Carter termina creyendo. Y la última página, con Superman usando la armadura de Steel, las dos armas y el polvo solar, es una barbaridad. Aunque le faltaron las alas de Hawkman, ya tenemos nuevo juguete para coleccionar. Ahora queda ver si realmente obligará a Ted Adam a decir Shazam y devolverlo a su forma original, y si Hawkman y Steel siguen con vida y forman su legión de superhéroes. Y así llegamos al final de este video. ¿Qué te pareció este número? Dímelo en los comentarios y mandaré saludos en el siguiente video de Ariose Comics. Nos vemos allí.